Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, amigos también que nos escuchan y nos ven por este medio. Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. Y en nombre de la Iglesia Bautista Misionera Canaán, le damos bienvenida para que usted pueda también aprender esta mañana con nosotros, juntos, la palabra del Señor. Continuamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos y hoy nos vamos a entrar al capítulo número 3. El capítulo número 3 es prácticamente la presentación de un plan de salvación. Ahí lo vamos a ver ahora cuando desglosemos esto. El título de esta lección, el Evangelio de Gracia para todo el mundo. Nos basamos en el texto ahí en Romanos capítulo 3, verso del 1 hasta el 31. Y el verso clave, el verso que tenemos ahí como verso clave para que lo aprendamos también, aunque yo sé que todos se lo saben de memoria, pues es parte, ¿verdad?, de uno de los versículos claves que tenemos que tener en nuestra mente para cuando vamos a evangelizar. Dice la palabra ahí en Romanos 3:23. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es, según Pablo, la solución para la humanidad? Y él va a entrar en este capítulo 3 precisamente a darle énfasis a esto. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en Romanos para que podamos ir entendiendo cuando yo les voy a ir mencionando algunos versos. Vamos a leer en Romanos, ahí en el capítulo 3, del verso número 1 hasta el 20. Yo voy a leer para ustedes en la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, del verso 1 al 20, dice la palabra de Dios así: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí vamos a llegar, hermanos. Luego leemos otros dos versos más. Muy bien, entonces, el énfasis de Pablo, bueno, ¿cuál es entonces la solución para la humanidad? Bueno, el pecador tiene que entender
y aceptar cómo terminamos nosotros si no aceptamos al Señor. Eso está en el verso 23 que vamos a leer en un momento. Recordemos dónde estamos entonces con nuestro estudio del libro de Romanos. El libro trata de la justicia de Dios, tanto en la salvación como en la santificación. De Romanos 1 al 1 al 8 dice, en la primera mitad vemos la revelación de esta justicia para salvación, del 1 al 4 para guiar a alguien a la justicia para salvación. ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿cómo empezamos para poder explicarle a una persona su necesidad de salvación? Bueno, tenemos que empezar con las malas noticias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar a alguien, no podemos llegar, mire, Dios es amor, Dios ya murió por usted, ya Dios le perdonó, ya Dios todo esto. No, tenemos que hacerle ver a esa persona su condición de pecado y que necesita arrepentirse de su pecado y que la ira de Dios está sobre él si no se arrepiente de lo que está haciendo. O sea, primero tenemos que darle, podemos decir, la mala noticia, ¿verdad? O sea, que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no quieren arrepentirse. Dios está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo capítulo 7 y verso número 11. Si el impío va a salvarse, o sea, si el pecador va a salvarse de la ira venidera, tiene que reconocer sus pecados y arrepentirse de los mismos, ¿verdad? O sea, hermanos, vean que una cosa es que yo reconozca mis pecados. Yo con eso no soy salvo. Bueno, sí, yo digo, yo reconozco, sí, soy un pecador, soy un hombre malo, yo solo lo malo hago, yo no agrado a Dios, yo siempre estoy contra Dios y reconozco todo eso, pero eso no me lleva a ninguna salvación, no me va a salvar. Tengo que reconocer eso y arrepentirme, según la palabra del Señor, de eso que yo estoy haciendo. De esto se trata entonces la primera sección del libro de los Romanos. En Romanos 1 vimos los pecados del hombre, de los hombres impíos, o sea, ellos. En Romanos, en el capítulo 2, vimos los pecados del individuo, o sea, los tuyos. Y ahora, en el 3, Pablo llega a su conclusión, bueno, la solución para todos. Primero, el hombre pecador tiene que entender y aceptar cómo terminamos todos. O sea, cómo terminamos si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra nos responde ahí en Romanos, en el verso número 23, 3:23, ¿da? Para que veamos cómo estamos nosotros en este momento. Bueno, nosotros los que no se han arrepentido. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Da? Esa es la condición. O sea, si yo no me arrepiento, voy a estar destituido de la gloria de Dios eternamente y para siempre y condenado al infierno con Satanás y sus ángeles. Entonces vemos que el pecador tiene que entender y aceptar cuál es su condición en este momento. ¿Cuál es la condición? La condición de pecado, ¿verdad? Como leímos ahorita en el Salmo 7:11. Y también reconocer que está destituido delante de Dios si no se arrepiente de sus pecados. Entonces, muy bien. Número 2, el pecador también tiene que entender cómo todos podemos tener una oportunidad de salvación en Cristo. Muy bien. ¿Cómo podemos tener una oportunidad de salvación en Cristo? Eso está en el verso número 24. Vean qué grande que es el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso que es Dios. En el capítulo 3 y el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no pagamos, no la compramos, Dios nos la dio gratuitamente. Entendamos esto, mis hermanos, ¿verdad? Es gratis, no pagamos, no podemos hacer nada, no hay mérito, no hay obra que hagamos para poder obtener esa salvación. Entonces, vemos qué lindo que es, ¿verdad? Están destituidos, estábamos en un tiempo también nosotros, destituidos de la gloria de Dios, todos pecando,
y en camino al infierno, más Dios abre una oportunidad y nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Por su amor tan maravilloso. Muy bien, entonces entendamos dónde todos quedamos y luego acéptelo. O sea, cuando le hablamos al pecador, tiene que entender dónde está y aceptarlo. Si no lo ha hecho, ¿verdad? Si no lo quiere aceptar, pues entonces no puede seguir al siguiente paso, que es la justificación gratuita en Cristo Jesús. Vean que, hermanos, ¿cómo es esto? Que estamos a un paso, ¿verdad? O sea, si no aceptamos ese regalo gratis del Señor para nosotros, no podemos ser justificados por parte de Dios. O sea, estaremos condenados eternamente y para siempre, hermanos, al infierno. Dios nos da la oportunidad. El pecador, o sea, el impío, no quiere aceptar la situación. En estos primeros 8 versículos, vemos 4 argumentos del judío, porque Pablo acababa de hablar a los judíos al final del capítulo 2 que vimos en la clase anterior. Vemos 4 argumentos que el judío pone, y hay algo interesante y quiero que ustedes noten acá. Pablo pareciera que está hablando con alguien, pero no. O sea, él está escribiendo una carta, es una carta que iba a enviar a los romanos, a la iglesia en Roma, y no está hablando con nadie en físico. Pero él lo hace, y él hace las preguntas, y a la vez las respuestas, porque él sabe perfectamente lo que iban a preguntar los judíos, o lo que iban a refutar. Entonces vemos acá, del verso 1 al 8, ahí en el capítulo 3, hay 4 argumentos del judío para tratar de rechazar lo que Dios está haciendo. Y ahora, no solo el judío pone peros, ¿verdad? Cuando se haya confrontado con sus pecados. Todos nosotros alguna vez que anduvimos, ¿verdad? En el mundo, cuando nos confrontaban no estábamos de acuerdo y nos quitábamos, ¿verdad? Y no, también nosotros, todos lo hemos hecho. Y en este momento el pecador que no quiere arrepentirse, pues también está argumentando, ¿verdad? Con su pecado para no poder venir a Cristo, no querer venir a Cristo. O sea, nadie quiere aceptar el hecho de que sus pecados lo van a condenar al infierno, ¿verdad? Y aún así persisten en esto, hermanos, y ya pues es mucho, ¿verdad? La cantidad de personas que no quieren aceptar al Señor y no lo van a aceptar. Entonces, en el versículo número 1 y 2 encontramos el primer argumento. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Vamos a encontrar ahí el primer argumento. Dice la palabra ahí. Ellos dicen, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ellos hacen una pregunta, ¿verdad? Pablo está haciendo como que ellos, a los que iban a escuchar la carta, iban a decir, bueno, pero ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Ah? O sea, ¿qué ventaja tiene el judío? Pablo acaba de presentar su caso contra los judíos y anticipa sus respuestas. Pero sí vale la pena ser judío, según Pablo. Sí, así vale la pena. Ellos tienen una gran ventaja de que yo les enseñé de haber recibido la palabra escrita. Primero a ellos. Romanos 3:2. Pablo de una vez contesta, ¿verdad? Cuando el judío puede rechazar esto y dice, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué ventaja tiene la circuncisión? Pablo dice en el verso número 2, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, la ley escrita los preparó, hermanos, para recibir la gracia, más que la ley en el corazón, mis hermanos. El segundo argumento que tienen ellos está en el verso número 3 y 4. Pues ellos argumentarían que la fidelidad de Dios es nula. Si el judío ya desobedeció, como Pablo mostró en el capítulo número 2, entonces violaron el pacto y el pacto queda nulo, incluyendo las promesas de castigo de desobediencia. No y no.
Dios es veraz y justo. Lo que prometió, lo cumplirá al pie de la letra. Pero ojo, hermanos, esto es lo que hace el pecador. Siempre trata de justificarse y escapar, ¿verdad? Supuestamente del castigo de Dios. Tiene que entender y aceptar cómo todos terminamos. Es básico, hermanos. Si un pecador, por más que diga que sí conoce a Dios, que de esto y que lo otro, si no reconoce su estado de pecado y que necesita arrepentimiento, no puede ser justificado, no puede recibir esa gracia gratis que el Señor le da. Entendamos, ¿verdad? No puede ser. Por eso es tan importante que la persona pueda ser guiada, pero que la misma persona comprenda y pueda hablar con su boca que necesita salvación, que él se arrepiente y que quiere que el Señor sea su Salvador. Por eso, hermanos, es que una mano levantada en un servicio no dice nada, ¿verdad? Puede ser que la persona levantó, pero no entendió. Es necesario explicarle por qué Pablo lo dice aquí. Tiene que entender que su estado actual es de pecado y que necesita arrepentimiento. El tercer argumento que ellos podrían poner, bueno, el castigo de Dios entonces no es justo, ¿verdad? No es justo. Ahora sí estamos llegando entonces al grano, al fondo del asunto, del argumento del pecador. Téngalo por seguro, hermano, esto es exactamente lo que hace un pecador. Para no arrepentirse, ¿qué dice? Dios es injusto por castigarle por sus pecados. O sea, le echa la culpa a Dios de una manera u otra. O sea, podrá decir, pero Dios es amor. Dios no nos puede castigar. Miren, Dios no nos puede matar porque Él ama. No, hermanos, miren la palabra, como hemos visto en este momento y como hemos aprendido en otra clase pasada. Ahora yo doy cuenta de mis actos, de mis decisiones, y eso daré cuenta delante del Señor. Ya no es como antes. Entonces, no hay un argumento válido que yo ponga para escaparme de esto. O sea, no puedo. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios es justo, hermanos. Y es precisamente para quién, para aquel que no quiere arrepentirse. ¿Verdad? Para aquel que no quiere arrepentirse. Y en el caso del que está arrepentido y peca adrede, pues Dios también le va a castigar a su manera. También tiene una forma de castigarle. Entonces, el pecador presentará argumento tras argumento para tratar de deshacerse de la condenación que siente en su propia conciencia. Miren, usted le pregunta a cualquiera en la calle, ¿usted conoce al Señor? Ah, sí, claro, sí, yo sé de Dios. Sí, yo tengo Biblia en la casa, yo tengo esto, yo tengo el otro, pero en su conciencia, él sabe que necesita arrepentirse de lo que está haciendo, mis hermanos. Hay un juicio por venir y su conciencia no lo deja en paz. Sabe que está condenado. Por eso es tan necesario que nosotros, su iglesia, sigamos orando y orando y orando y orando por los pecadores para que el Espíritu Santo les pueda convencer de su estado de pecado y que necesitan arrepentirse. El judío dice en Romanos capítulo 3 y el verso 5, si Dios usa mi injusticia para destacar su justicia, Dios es injusto. Si me castiga porque Él está sacando provecho de mi injusticia, estoy haciéndole yo un favor a Dios, más bien. En ninguna manera, mis hermanos, porque ¿cómo es Dios que juzgará al mundo? ¿Cómo es que Dios juzgará al mundo? Con justicia y con verdad. Sí, lo va a hacer sobre lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Juzgará al mundo entero con justicia. Dios es un Dios justo en sus juicios. Y si el justo juicio de Dios hace resaltar la diferencia entre Dios justo y el hombre, el injusto, ¿qué implica que el juicio y el castigo son injustos? O sea, hermanos, vemos que esto cae por redundancia, ¿verdad? O sea, no es como ellos piensan. Dios es justo y Él juzgará al mundo con justicia y
con verdad, mis hermanos. El cuarto argumento, bueno, el juicio de Dios entonces es injusto. O sea, si Dios se glorifica de que yo soy pecador, ¿por qué me juzga? Pablo lleva este argumento a la conclusión natural. Pecamos contra Dios. Pero si Dios es justo y su juicio es justo, ¿vendrán bienes cuando hacemos malos? Dice que la gracia de Dios abunda, ¿en qué? En el pecado. Pero lo podemos enredar, ¿verdad? Como que entre más yo peque, más Dios me va a bendecir. Y no, hermanos. O sea, Dios, la gracia suya, se va a levantar y va a estar siempre, hermanos, sobre todo pecado. Sobre todo pecado. No es que yo tengo que pecar para que la gracia de Dios esté sobre mí, no. Yo tengo que abstenerme de pecado, más bien, para que Él esté con sus ojos sobre mí. Entonces, el pecado, hermanos, es una infracción de la ley moral de Dios, del eterno Dios justo. Aunque el pecador no quiera aceptar su situación, aquí está la situación, hermanos. ¿Cuál es? Bueno, el pecador no está en una muy buena situación. Romanos capítulo 3 se trata de la conclusión, hermanos, en cuanto al hombre pecador y la respuesta de Dios para esa necesidad de salvación que el hombre tiene. Ahora dice que nosotros los cristianos no somos mejores que ellos. Bueno, todo hombre, dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Pero todos ellos, judíos y gentiles, están bajo pecado, todos. Si no se arrepienten, bueno, ellos cargarán con su pecado y darán cuentas a Dios. En el caso de nosotros, hermanos, nuestro pecado ya ha sido perdonado y no vivimos en él. Veamos la diferencia. Dios perdonó mis pecados. ¿Soy un hombre pecador? Claro que sí. Claro que sí. Mientras esté en esta carne, yo soy un hombre pecador, pero no vivo, es diferente, yo no vivo en el pecado. Soy un pecador por mi carne, pero no vivo ni practico el pecado como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya ha sido perdonado por Cristo y ya no vivimos en él. Dice la palabra, vamos a leer ahí en la carta primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9, hermanos, para que tengamos claro esto, ¿verdad? O sea, Pablo llega a la conclusión, judíos y gentiles están bajo el pecado. Si no se arrepienten, tendrán que dar cuenta a Dios por su pecado, por su no arrepentimiento. Nosotros ya hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados por Cristo y ya no vivimos en él. Ahora vemos lo que dice primera de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ah? Por eso la palabra de Dios, hermano, nos llama a no volver, dice, al yugo de esclavitud en el cual nosotros estábamos y que fuimos hechos verdaderamente libres por Cristo Jesús. Entonces hay algo interesante aquí, hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, si mi vida es una práctica de pecado diaria, pues yo tengo que poner mucha atención cómo está mi vida espiritual, ¿verdad? O cómo está mi condición de salvación. Si me he arrepentido, si he reconocido mis pecados y si soy salvo. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en ¿quién? En Él. ¿En quién? En el que ha nacido de Dios. En quien Él nació de nuevo en Cristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quede claro. Este es el otro argumento del pecador entonces.
Ah, bueno, entonces usted es mejor que yo. No somos mejores que ellos, hermanos, esto es claro, no puede ser más claro. La única diferencia es esta: nosotros los cristianos salvos no estamos bajo el yugo de pecado como ellos. ¿Cuál es el yugo de pecado? Vamos a verlo ahí, Romanos 6, del verso 16 al 18. Dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ven, hermanos? O sea que nosotros fuimos liberados, fuimos libertados del pecado que estaba en nosotros por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ya no practicamos el pecado como un estilo de vida, hermanos. Que en un momento vamos a pecar, sí, pero no ese pecado adrede de todos los días y todos los días lo mismo, porque entonces tendríamos que ver cómo está nuestra condición de salvación. En Cristo somos libres del pecado. Él tiene control de nosotros, hermanos, y Él también castigará, mis hermanos, el pecado que nosotros cometamos violando su amor, su ley, todo lo que Él hizo para nosotros. Toda la raza humana, hermanos, todos los hijos de Adán están bajo pecado. La única salida es Jesús. Por lo tanto, no hay nadie, hermanos, en este mundo que pueda decir, yo no peco. Todos somos pecadores. Y no hay nadie en este mundo que pueda decir, yo te perdono tus pecados, porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Sí, es, hermano. La única salida es Jesús. Todo el mundo que no se arrepiente está bajo pecado. Entonces, la única salida es Jesús. El pecador no quiere aceptar esta situación. Bueno, tendrá que dar cuenta a Dios. Todo el mundo considera el ser humano, o sea, el ser humano como bueno. Cree la naturaleza humana es básicamente buena. Bueno, ¿debido a qué? Debido al ambiente o a la sociedad o a la falta de otras cosas, es que el hombre hace mal. Eso es el cuestionamiento que tiene el mundo, ¿verdad? O sea, todos somos buenos. ¿Usted es bueno? Claro, yo soy bueno. Yo bueno, yo no le hago daño a nadie. Pero eso no nos lleva a salvación. El ser bueno no nos hace salvos. Necesitamos reconocer que aunque nos sintamos buenos, somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Para qué? Para obtener la justificación, la salvación en Cristo Jesús. Por eso, al Señor mismo, ¿verdad? Cuando le dice maestro bueno, y él dice, bueno, ¿por qué me dice bueno? Bueno, solo mi padre. Él estaba en ese momento en una condición de hombre. Por eso él respondió así. Pero hermanos, nadie en el mundo es bueno. Cree ser bueno. Pero esto no le hace salvación. Entonces, ¿qué? El mundo lo que dice es que no necesita un castigo, sino una rehabilitación. O sea, un nuevo ambiente ¿para qué? Para ser reformado. Claro, vea lo que el Creador dice acerca de la bondad del hombre, ¿verdad? En Romanos 3, del 1 al 20, ahí tenemos la respuesta. Tiene que aprender y aceptar cómo todos terminamos, mis hermanos. Entonces, concluimos esta mañana acá. Como hemos visto, hermanos, como les dije al principio, bueno, este capítulo 3 es una presentación del plan de salvación, ¿verdad? O sea, la única salida para el que está en pecado es Cristo. Y la única manera de llegar a Cristo es reconocer sus pecados, arrepentirse y hacerlo el Señor de su vida. Si no se arrepiente, no puede dar el siguiente, o sea, no puede recibir el siguiente paso, que es la justificación en Cristo, o sea, la salvación de su alma. Entonces seguirá en el pecado y dará cuenta a Dios cuando esté delante de Él a una condenación eterna. Si se arrepiente, bueno, entonces está en Cristo y ya entonces ya no es
hacedor de pecado como lo era antes. ¿Por qué? Porque ahora somos nacidos de Dios y ahora el pecado no puede estar en nosotros porque somos hijos de Dios. Así que concluimos, la salvación para el mundo está en Cristo, hermanos. No hay más. Y Pablo lo hace ver acá, no hay bueno ningún uno, todos estamos en pecado, nuestra boca, ¿verdad?, es sucia. O sea, miren, hermanos, hay tantas cosas que la palabra del Señor nos enseña acá, ¿verdad?, que verdaderamente el regalo que Dios tiene para nosotros es maravilloso, mis hermanos. Es grande, es bueno Dios con nosotros. Y Él murió por ti y murió por mí para que tú puedas, si no conoces al Señor, puedas alcanzar salvación y vida eterna. Puedas ser justificado por Él. Y murió por nosotros y ya le aceptamos, pues vivamos en Cristo para honra y gloria de su nombre. El Señor les bendiga grandemente esta mañana. Y recordemos, hermanos, cuando usted salga o cuando usted hable con una persona evangelizándole, usted no tiene que convencer a esa persona. Nosotros le proveemos al Espíritu Santo las municiones para que Él convenza a esa persona de su necesidad de salvación. No olvides nunca, no estamos para convencer, estamos para llevar la palabra y que el Espíritu Santo convenza a esa persona. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios no ha venido antes. Bendiciones.